Hace 31 años, aproximadamente hace 31 años y 5 meses, fui invitado a participar de un proceso de planificación participativo. Estuve junto con líderes, lideresas, pastores y pastoras de la Iglesia Bautista de ese entonces. El proceso aproximadamente duró 3 meses. Pero no nos reuníamos todas las semanas, sino que nos reuníamos un día a la semana. A veces una mañana por semana. Como ustedes saben, lo primero que hay que hacer en los procesos de planificación es diagnosticar dónde estamos en el momento actual. Eso fue lo que hicimos en esa oportunidad. Diagnosticar a partir de las condiciones que se encontraba la Iglesia Nacional, no una iglesia local, sino la Iglesia Nacional Bautista en ese entonces. La iglesia entonces lo primero que hicimos fue eso, ¿verdad? Y como era participativo ese proceso, todos y todas las personas que participamos lo hacíamos con la libertad de expresión que se requiere para esos procesos. No había ningún problema en ese momento, hasta ese momento. Cuando abordamos la pregunta sobre hacia dónde queremos ir, escuché por primera vez un término que para mí era sumamente novedoso, pero también me provocó mucho la curiosidad. Yo me extrañé porque nunca había escuchado ese término. Me extrañé, pero me dio inmediatamente curiosidad. El término era futurólogo. Me puse a investigar, antes no tenía yo acceso a internet, ¿verdad? Ahora lo que hacemos todos y todas, ¿verdad? Si no sabemos una palabra y el que está facilitando va a preguntar, rapidito, al buscador va. Y ya decimos. Ahora en la clase de jóvenes se les prohibió usar el teléfono a los jóvenes para no poder buscar el texto. Sin embargo, los jóvenes y las jóvenes que estaban ahí inmediatamente lo encontraron, ¿verdad? Los textos. Yo me extrañé entonces al escuchar esa palabra, ese término. Me imagino que para ustedes ya en este tiempo es sumamente conocido. ¿Quién es un futurólogo? ¿Qué hace un futurólogo? No es un adivino, ¿verdad? No vayan a estar pensando en cartas ni en bolas de cristal porque no tiene nada que ver en eso, ¿verdad? Entonces, en la investigación que yo hice fracasé, obviamente, fracasé. Hasta que entonces decidí, ¿verdad? La próxima reunión le voy a preguntar al pastor que lidera ese proceso de planificación. Lo abordé, le pregunté directamente al pastor, que en ese tiempo lideraba, como les decía, ese proceso. ¿Qué hace un futurólogo?, le pregunté. ¿Qué es lo que hace? Desde entonces hasta esta semana pasada, ese pastor siempre me dio la impresión que él encarnaba propiamente, perfectamente, la definición de quién es un futurólogo. Voy a permitirme leer nuevamente el Salmo 23. Mantengan ahí porque al final voy a resolver el enigma, ¿verdad? Y es para captar la atención también, ¿verdad? Voy a leer el Salmo 23 nuevamente, pero en una versión que se llama la Biblia de nuestro pueblo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas. Recrea mis fuerzas, me guía por el sendero adecuado, haciendo gala de su oficio, a su oficio. Aunque camine por lúgubres cañadas, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu bastón me defienden. Preparas ante mí una mesa en presencia de mis enemigos. Me unges con perfume la cabeza, y mi copa está rebosando. La bondad y el amor me escoltan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor a lo largo de mis días. Este Salmo 23
es uno de los salmos más conocidos. Me imagino que muchos de ustedes se lo saben de memoria. Tan conocido es que se utiliza en diversos momentos o circunstancias en las cuales estamos experimentando, apremiando diferentes tipos de necesidades. Necesidades concretas, necesidades espirituales, necesidades emocionales, necesidades de todo tipo, de todo tipo. Hay personas, hay cristianos y cristianas, hombres y mujeres, que utilizan este salmo cuando experimentan ese tipo de necesidades. A veces esa necesidad es fluctuante. No siempre nos mantenemos en el mismo nivel de necesidad. A veces la necesidad es sumamente leve, casi imperceptible. Y otras veces es intensa, angustiante, desesperante, porque pensamos de que Dios no nos responde. El Salmo 23 es utilizado como oración muchas veces. Se lee como en la actitud de oración. Como fuente de inspiración también es utilizado. Algo a lo que debemos aferrarnos en un momento determinado de necesidad. Principalmente cuando afrontamos dificultades que no podemos por nosotros mismos, por ustedes mismas, resolver. Porque creemos que el Salmo contiene un mensaje principalmente de fortaleza y de consuelo. El Salmo 23 está dividido en dos secciones, si se fijan. La primera va del versículo 1 al versículo 4, en donde el salmista que escribe destaca la figura de Dios como un pastor. La segunda parte, del versículo 5 y 6, el salmista destaca la figura de Dios como un anfitrión. En ambas figuras, Dios es el centro. Dios es uno de los protagonistas. Creo yo que es el principal protagonista, pero no es el único en el Salmo, si se fijan bien. Desde el inicio aparece un detalle sumamente importante y muy determinante para comprender la riqueza del contenido que tiene este Salmo. Primero, hay dos personajes protagónicos, Dios y el salmista. Sin uno de los dos, sin uno de ellos, pierde sentido la figura de pastor y de anfitrión. Perdería sentido si no está el salmista. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin rebaño no hay pastor. Y sin pastor tampoco hay un rebaño saludable. Sin invitado tampoco hay anfitrión. Si nosotros no invitamos a nadie, ¿para qué vamos a ser anfitriones? ¿De quién vamos a ser anfitrión? Sin anfitrión tampoco hay invitación. Y sin pastor, el rebaño está a la deriva. Hay una correspondencia en el Salmo entre ambos protagonistas. Sin uno, no existe el otro. Y sin el otro, no existe uno. Si se fijan particularmente en eso. Unas versiones dicen Jehová. Otras versiones dicen el Señor es mi pastor. No es que será mi pastor en el futuro. El salmista lo que está haciendo es teniendo la certeza que el Señor es su pastor. Lo que más destaca con esto es precisamente esa confesión basada para mí en la certeza. Y como el Señor es su pastor, nada le falta. Y no es al revés, como a veces tradicionalmente se cree. No me falta nada porque Dios es mi pastor. No. Lo primero es lo primero. El creer en este Dios y el asumir a ese Dios, el salmista asume a Dios como su
pastor y por lo tanto ha asumido una actitud coherente con su creencia, una actitud consecuente con su fe en ese Dios. Más adelante dice el Salmo: en verdes praderas me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas y recrea mis fuerzas, me guía por el sendero adecuado, haciendo gala a su oficio. Impresionante, ¿verdad? Yo creo que aquí es donde concentramos mayoritariamente nuestra atención en la lectura del Salmo. El salmista, el que escribe, describe algunas funciones prácticas que Dios realiza en la interacción con la persona que escribe, o sea, con el salmista. Si se fijan, en el Salmo, Dios no es un Dios ausente, lejano, sino que es muy existente en la vida del salmista, en la vida del pueblo. No es una persona que estaba más allá del sol, sino que es un Dios, en la concepción del salmista, es un Dios que acompaña al salmista, o sea, acompaña al pueblo en su diario vivir. O sea, acompaña al rebaño, para seguir con la figura, ¿verdad? Todas esas acciones por parte de Dios, si las leemos, son de cuidado a la persona, al pueblo. En verdes praderas me hace reposar. Eso hace inferir de que este Dios está interesado en el pueblo, en el rebaño, en el salmista. El salmista, para mí, es quien representa el pueblo. Entonces, todas esas características que aparecen en el Salmo es de un Dios que cuida al rebaño, es un Dios que cuida al pueblo, a su pueblo. Sin embargo, si ustedes exploran aún más, podrían identificar la actitud del salmista o del rebaño o del pueblo, lo cual no es nada pasiva, sino que asume una actitud de obediencia a Dios, quien es su pastor. ¿Qué quiero decir también, entre otras cosas? A veces hay personas, hay cristianos o miembros de iglesias que quieren recibir las bendiciones de Dios, pero no ser obedientes a Dios. Y ahí hay una ruptura de conexión. Eso no aparece en el Salmo. En el Salmo aparece una gran conexión entre Dios y el salmista, entre Dios y el pueblo. Esto significa que para obedecer es importante conocer, ya que si no conoces a Dios, tampoco le obedecerás. Y si también no le obedecemos, es porque no confiamos en Dios. Y si no confío en Dios, es porque no le creo, o sea, que es porque no le tengo fe a Dios. ¿Me doy a entender? Esto no es el caso del salmista, para nada. El salmista hace el deber ser en el Salmo 23. Conoce a Dios, lo asume como su pastor. Nadie asume a Dios como pastor si no lo conoce. Pero también el conocer implica obedecer a ese Dios. Por eso digo, no es el caso del salmista, ya que él tiene una relación con Dios de tal grado, de tal magnitud, de tal certeza, que le confiesa que es su pastor y por lo tanto no le falta nada. No es que no le va a faltar nada.
En el presente no le falta nada. ¿Están nuestras expectativas de la vida en consonancia con Dios? Muchos cristianos y cristianas quieren recibir ese cuidado de Dios, pero ¿cómo lo vamos a recibir si no le conocemos a Dios? Si no le creemos a Dios, si no tenemos fe en Dios. Y por lo tanto, entonces, se explica por qué no se obedece. Muchos cristianos y cristianas dicen que Dios es su pastor, pero no le obedecen a su pastor, que es Dios. La segunda sección es cuando el salmista utiliza la figura de que Dios es un anfitrión, que le invita al salmista a su casa. El anfitrión, o sea, Dios, prepara las condiciones para que este que es invitado se sienta bienvenido. Y frente a los enemigos del salmista, frente a los enemigos del invitado, o sea, del salmista, tiene un trato preferencial por su invitado. Aquella persona que conoce a Dios, cree en Él, le obedece a Dios y le va a tratar Dios preferentemente, obviamente. La bondad y el amor me escoltan, dice el salmista. La bondad y el amor me escoltan todos los días de mi vida. El salmista afirma que mientras tenga vida, la bondad y el amor andarán con él hasta el último día de su existencia. Esto me hace pensar que el salmista tiene la característica de ser una persona bondadosa, entonces, y que sabe amar. De eso estuve hablando el jueves, no voy a repetir sobre eso. Entonces, ser una persona bondadosa y ser capaz de amar de como Dios ama, no como la sociedad secular nos dice, enseña, sino como Dios nos enseña. Es una disposición que todo creyente en Dios debería de asumir también hoy. El Salmo 23 nos cuenta cómo una persona que cree en Dios, a tal grado que lo acepta y lo asume como su pastor y su anfitrión, que le cuida, que le fortalece en todo tiempo. Pero al mismo tiempo el Salmo 23 nos cuenta que esa misma persona que asume a Dios como su pastor, le conoce a ese pastor, le cree a ese pastor, le obedece y le confía plenamente a Dios. Teniendo en consideración esto, la fórmula se completa. Es que el Salmo cobra significado y sentido para nuestras vidas. Entonces sí, y solamente sí, podemos unirnos juntamente con el salmista para confesar: Dios es nuestro pastor, y por ello no nos falta nada. ¿Qué es un futurólogo?, le pregunté al líder. Que es un pastor que lideraba ese proceso de planificación participativa. Mire, varón, me dijo en ese momento. Antes usaba más ese término él, ¿verdad?, que ahora. Mire, varón, me respondió, un futurólogo es aquella persona que nos ayuda a pensar, a imaginarnos por dónde deberíamos de ir como iglesia y así poder responder al llamado de Jesús. Bueno, pero esto lo hace a partir del diagnóstico del presente, dijo. O sea, tomando en cuenta el presente, es como nos enrumbamos hacia el futuro, me dijo al final. Eso es un futurólogo. Mi relación con el pastor Carlos Sánchez viene de más o menos 1992. Un año que no se puede olvidar, ¿verdad?
por diferentes razones. Porque estuvo cargado de noticias trágicas, esperanzadoras, de sentimientos, pensamientos y actitudes encontrados. Con el pastor Carlos nos veíamos muy de vez en cuando, pero cuando nos encontrábamos, el tiempo nunca nos ha abundado, hasta la fecha. Yo creo firmemente porque a los dos nos fluye fácilmente el verbo, ¿verdad? Entonces, por eso echarse 2 horas platicando, siempre quedan como unos 20 temas pendientes. Pero también tenemos una parte que yo creo que la tenemos en coincidencia, además que nos gusta hablar, la tosudez de seguir pensando y creyendo que otra vida es posible. Nos fuimos acercando poco a poco, manteniendo la sospecha ideológica determinada, con el arte, más de él que mío, de ir hilvanando historias, anécdotas, sueños, esperanzas, con una iglesia bautista asumiendo el compromiso histórico y cristiano para crear condiciones favorables para el reino de Dios, para que el reino de Dios sea una realidad en nuestro pueblo. Esto sin ser pretencioso, por supuesto. En mi caso, él se convirtió primero en mi amigo y luego en pastor, que me ha acompañado en diferentes etapas de mi vida, ¿verdad? Hermano Carlos, disfrute este homenaje que la iglesia decidió hacer en reconocimiento de sus 22 años. Hay que abandonar un poco ser huraño y dejarse permear, puentear, querer por la iglesia y para otras personas también, ¿verdad? Para que lo apapachen y le reconozcan. Mi estimado amigo, compañero y querido futurólogo. Amén.